Hola. Bienvenidos. Este video se titula ¿Cuál es la verdadera iglesia? Los católicos romanos aseguran y afirman que ellos son la verdadera iglesia, que Cristo los fundó sobre Pedro. Pero ¿es eso verdad, o serán los evangélicos los verdaderos? Veamos en qué se basan cada uno para afirmar que son la verdadera iglesia. Empecemos con los católicos. Ellos dicen que son la única y verdadera iglesia basándose en Mateo 16:18, donde el Señor le dice a Pedro: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Según la doctrina católica romana, Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. El pasaje que sirve de base para esta doctrina es Mateo 16:18, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de considerar la correcta interpretación de este pasaje y compararlo con otras declaraciones del Nuevo Testamento, veamos algunas de las doctrinas que el catolicismo romano extrae de este texto, doctrinas que, como bien señala el ex sacerdote Francisco Lacueva, constituyen toda la clave dogmática del sistema católico romano. Según la Iglesia Católica, en este pasaje Cristo constituyó a Pedro la roca sobre la cual estaría fundada su iglesia. Cito al señor Luis Toro: Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, esto es, el garante de su unidad y de su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración solemne. Ahora bien, la unidad y la solidez de la iglesia no son posibles sin la recta fe del creyente. Por tanto, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, es decir, los papas. Debo señalar que esta interpretación tiene carácter de dogma y por lo tanto, debe ser creída por todos los miembros de la Iglesia Católica Romana. Cosa que hasta pena me da por la eterna condenación que les espera a aquellos que son fieles a la doctrina católica romana. ¿Cuáles son las consecuencias doctrinales que emanan de esta interpretación bíblica? Son básicamente tres. En primer lugar, que el Papa, como cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia, es el principio y raíz de la unidad de la Iglesia. En segundo lugar, que el Papa tiene sobre la Iglesia un poder de jurisdicción universal, supremo e inmediato sobre cada uno de los sacerdotes, cada uno de los fieles y cada una de las iglesias. El Papa Bonifacio VIII declaró en cuanto a esto: toda criatura humana está sometida al romano sumo pontífice, como algo necesario para su salvación. De paso, es importante señalar aquí que el Papa Francisco declaró recientemente: es absurdo pretender vivir con Jesús, amar a Jesús y creer en Jesús, pero sin la Iglesia. Y para que no haya dudas en cuanto a cuál iglesia se refería, exhortó a los fieles a caminar todos juntos, llevando el nombre de Jesús en el seno de la Santa Madre Iglesia, jerárquica y católica, como le llaman ellos madre, donde en ninguna parte de la Biblia se enseña que la iglesia es madre. Pero ellos aseguran que la iglesia es su madre porque les ha dado a luz en el bautismo. Y que cada vez que un niño es bautizado, se convierte en hijo de la iglesia. Pero la Biblia enseña lo contrario. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No de iglesias. En tercer lugar, esta doctrina también afirma que el Papa es el único intérprete infalible de la Escritura y la tradición. Así que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, en calidad de maestro universal de la cristiandad, no puede equivocarse y por lo tanto, todo el mundo está obligado a aceptar su interpretación. Aunque el Papa haya dicho que Dios fracasó, ellos están obligados a aceptar esa mentira. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas: I always carry two things. un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto?
Y esto es la historia del fracaso de Dios. Historia del fracaso de Dios. Ahora bien, ¿enseña el Señor todo eso en este pasaje de Mateo 16-18 y en lo dicho anteriormente? Pues claro que no. Lo primero es que la muerte prevaleció contra Pedro, pues Pedro murió colgado en un madero y no resucitó al tercer día. A quien la muerte no pudo retener fue a Jesús, por eso cuando él dice la muerte no prevalecerá contra ella, se está refiriendo a él mismo como la roca. La misma roca que Pedro acababa de confesar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Veamos qué dicen las Escrituras acerca de la roca. ¿Es Jesús o es Pedro? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8:14. Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Primera de Pedro 2:6. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Queda más que claro quién es la roca. El hecho de que Pedro significa piedra, no significa que Jesús fundaría su iglesia sobre ningún humano imperfecto. Cuando en una ocasión Pablo reprendió a Pedro porque no trataba igual a todas las personas, escribió luego de forma respetuosa pero directa: le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2, 11-14. Esto muestra que para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia, o congregación, sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo. Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 9-11. Jesús jamás fundaría una iglesia que en la Edad Oscura asesinó a más de 68 millones de cristianos. ¿Cómo fundaría el Señor una iglesia idólatra cuando Él aborrece la idolatría? Los católicos se enfurecen cuando les dicen que ellos fueron fundados por Constantino y no por Jesús. Pero aclaremos esto. En realidad todos, ya sean mormones, testigos de Jehová, pentecostales, metodistas, bautistas, calvinistas, etc. Los católicos son mucho pero mucho más antiguos que todos los mencionados. Pero eso no los hace la verdadera iglesia, verán por qué. Esos católicos primitivos no eran los mismos católicos romanos de ahora. Antes eran cristianos católicos. Pero por miedo al Imperio Romano, los cristianos, al no querer ser devorados por fieras clavados en estacas y quemados, se sometieron al imperio. Constantino lo que hizo fue mezclar el cristianismo con paganismo, y de esa mezcla surgen los católicos romanos, que ya no son cristianos católicos, sino católicos romanos. Martín Lutero, al ver que los cristianos no seguían con las enseñanzas de los apóstoles sino que más bien adoraban imágenes paganas, comenzó la Reforma Protestante. De esa reforma surge la separación, es por eso que muchos llaman a los protestantes hermanos separados. Gracias a Dios y a don Lutero. De lo contrario estaríamos todos inclinados ante María y los santos y con las mismas prácticas paganas. Entonces, ¿qué sucede? Los católicos, en su jactancia y arrogancia al creerse la única y verdadera iglesia verdadera, les encanta hacerle las siguientes preguntas a los protestantes. Oye,
¿Me podrías decir quién fundó tu iglesia y en qué año? ¿Me puedes decir quién hizo esa Biblia que cargas? Lo primero es que Jesús no fundó iglesias y mucho menos la católica. Jesús todavía sigue edificando su iglesia y no es una iglesia de 4 paredes, pues en su segunda venida Él no vendrá por 4 paredes, sino por personas. No existe iglesia falsa o iglesia verdadera, dentro de las iglesias hay malos y buenos, hay trigo y hay cizaña. El Espíritu Santo es predicado en las iglesias, pero es derramado sobre individuos, sobre personas que lo buscan de corazón. El día del rapto no tendrás que salir corriendo a la iglesia como si fuera una nave espacial. Ese día podrás estar en casa, viendo la tele tal vez. Haciendo algo de comer, lavando tu ropa, lo que sea, igual serás arrebatado, claro, si estás en santidad con el Señor. Como ya lo he dicho en videos anteriores, no debemos unirnos a iglesias, denominaciones, uno no se une a iglesias, uno nace en la iglesia de Cristo. En el momento en que te unes a una iglesia y te haces miembro de la misma, tienes que aceptar su doctrina, ya sea falsa o verdadera. Hay un versículo que casi todo el mundo malinterpreta y se encuentra en el libro de Apocalipsis verso 3 capítulo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Las personas piensan que el Señor está tocando a la puerta del corazón de cada individuo. Pero lo cierto es que si ustedes se fijan bien en esto y ponen atención más abajo en el verso 22 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Entienden? A las iglesias, en plural. Lo segundo es que la Biblia la hizo Dios, ninguna iglesia debe atribuirse eso. Y por último, pero no menos importante, dejen de fomentar tanto odio y desigualdad. El Señor no dijo ustedes católicos serán los únicos, nadie más puede fundar otra iglesia, todos los que funden iglesias fuera de la católica serán destruidos. ¿Dónde dice eso? Para los católicos todas las iglesias son sectas, no importa si en ellas hay personas llenas del Espíritu Santo, ellos blasfeman y los llaman sectarios. ¿Por qué creen ustedes que todos le tiran a la iglesia católica? ¿Por qué será? ¿Por qué entre ellos no se pican y todos a la iglesia católica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está la verdad, no más por eso. Porque ninguna iglesia tiene el origen que nuestra iglesia tiene. Ustedes y yo los domingos decimos, creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¡Apostólica! Ninguna iglesia es apostólica, solo nosotros y los ortodoxos y algunas religiones muy antiguas cristianas como nosotros. Pero nuestros hermanos de alguna secta no son apostólicos porque no los fundó ningún apóstol. ¿Con eso tienen o todavía dudan de su religión? ¿Está muy claro o no está muy claro? Claro, nosotros somos católicos y somos apostólicos porque venimos de los 12 apóstoles. La autoridad que ustedes tienen se la atribuyen ustedes mismos, entonces ¿por qué decirle a un pastor autonombrado? O decirle que quien le dio autoridad, si a ver vamos a ustedes tampoco nadie les dio autoridad de nombrarse sacerdotes ni papas. Eso de la sucesión apostólica es un invento, es más, toda la doctrina católica es un invento de los hombres, nada es bíblico. En cuanto a las iglesias protestantes, ¿qué importa si fueron fundados en el año 2020 después de la pandemia? Lo importante es tener la verdad, llevar almas al reino, guardar los mandamientos y seguir a Cristo. A los pastores ladrones vividores déjenlos, ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, al igual que los sacerdotes violadores de niños y monjas. Hasta aquí el video de hoy, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Gracias por ver el video. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia los sábados. ¿Por qué? ¿A cuál iglesia tú vas? A la católica. La verdadera iglesia. ¿Tú sabes que es la verdadera iglesia? Para ponerte un zipper. Sí, dímela. La pentecostal, la real iglesia. No, relaje. La pentecostal es la real. ¿Por qué, Germán? Porque en esa iglesia adoran ídolos, imágenes. ¿En cuál iglesia? Y beben en la católica. ¿Tú bebes? Tengo una idea. Claro.